Buenas noches con cada uno de ustedes. En esta ocasión, mi persona, Ronnie Mora Cáceres, estudiante de la Universidad Andina del Cusco, va a hablarles con respecto a un tema muy importante que vendría a ser, es parte de lo que vendría a ser el derecho tributario, en específico el Código Tributario. En los artículos del 1 hasta el artículo 3, el día de hoy voy a hablarles y específicamente. Primero voy a empezar hablando con respecto a la obligación tributaria. Como sabemos, la obligación tributaria nos indica la norma que es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Entonces, esta parte nos está indicando de que eh, la obligación tributaria es ese vínculo entre el acreedor tributario y el deudor tributario, y que éste es establecido por ley. Y el mismo hecho de que es establecido por ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces, primeramente, vendría a ser el acreedor tributario? Dentro de lo que nos indica la norma, vendrían a ser, por ejemplo, el gobierno central, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, asimismo también podemos indicar de que el deudor tributario ya también vendría a ser aquella persona que ha generado el hecho, ¿no? O en este caso ha dado nacimiento a lo que vendría a ser la obligación tributaria, que podría estar dentro de lo que vendría a ser el deudor tributario o si no el responsable. Cuando hablamos de responsable nos estamos refiriendo a una persona que forma parte de una empresa, ¿no? Una persona jurídica. Este es responsable para poder pagar lo que vendría a ser los tributos. Entonces, por eso decimos que es responsable, ¿no? Ahora, eh, eso vendría a ser con respecto a la obligación tributaria. Ahora, ingresando a lo que vendría a ser el nacimiento de la obligación tributaria, el código nos hace referencia en el artículo 2 a lo siguiente, que la obligación tributaria nace cuando se realice el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. ¿Qué nos está queriendo decir esto? De que la obligación tributaria va a nacer cuando se genere lo que vendría a ser el hecho previsto en la ley. Es decir, de que tiene que estar descrito en la ley para que, en este caso, si la persona realiza este hecho que está previsto en la ley, entonces ahí se dará el nacimiento de la obligación tributaria. Pero mientras la persona no realice esta acción que está prevista en la ley, no habrá nacimiento de la obligación tributaria. Es por ello que dentro de lo que vendría a ser la estructura de, del nacimiento de la obligación tenemos primeramente la descripción legal de un hecho, el hecho previsto en la ley, y el otro punto vendría a ser la realización o materialización. Entonces, eh, cuando se da la realización o la materialización de la descripción legal o lo previsto en la ley, ahí es cuando se dará el nacimiento de la obligación. Es decir, que es suficiente el acrecimiento del hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Ahora, un ejemplo claro podemos verlo dentro de lo que vendría a ser la prestación de servicios y en específico en lo que vendría a ser la obligación tributaria para los efectos del IGB. En el artículo 4 en este caso de la ley del IGB, nos hace mención acerca de lo que vendría a ser lo que vendría a ser el nacimiento y la obligación tributaria y en específico en lo que vendría a ser en las ventas de bienes o el retiro de bienes, entre otros. Pero en esta ocasión hablaré solamente de estos dos puntos
Primeramente, en la venta de bienes, podemos ver que nos indica la norma que en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. Entonces, se dará el nacimiento de la obligación tributaria siempre en cuando suceda esto, ¿no? Suceda que se realice en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien. En cualquiera de los dos casos se va a dar nacimiento a la obligación tributaria. En el otro caso sería el retiro de bienes, en el cual también nos da dos opciones, que sería en la fecha del retiro o en la fecha que se emita el comprobante de pago, lo que ocurra primero. Entonces, cualquiera de estas dos acciones dará nacimiento a la obligación tributaria. Bueno, asimismo también podemos ver con respecto al hecho imponible realizado. Dino Farage nos menciona algo importante con respecto a esto. Él nos indica que el hecho imponible realizado es aquel hecho ocurrido o la situación producida hipotéticamente descritos por el legislador, ¿no? Entonces, a eso refiere al hecho imponible realizado. Asimismo, también Villegas nos hace mención de que el hecho imponible es aquel acto o conjunto de actos, situaciones, actividades o acontecimientos que una vez sucedido en la realidad origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces podemos tener en cuenta de que a eso se refiere, ¿no? A ese hecho imponible como aquel acto o conjunto de actos, ¿no? Entonces, eso va a originar el nacimiento de la obligación. Ahora, ingresando a lo que vendría a ser la exigibilidad de la obligación, ¿cuándo se vuelve exigible la obligación? Nos indica la norma, nos da opciones, pero voy a indicarles solamente con respecto a la regla general, que vendría a ser cuando se da el vencimiento del plazo, ¿no? Y también nos indica que a falta de plazo se dará, en este caso, 16 días del nacimiento de la deuda tributaria, y por el tema de los tributos administrados por la SUNAT, hay un cronograma de lo que vendrían a ser los pagos de las obligaciones tributarias. Como sabemos, bueno, la SUNAT o la Administración Tributaria nos dan, en este caso, un cronograma, unas fechas para poder realizar los pagos de los tributos, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Ahora, con respecto a la determinación, es importante la determinación, ya que va a perfeccionar y también va a brindar lo que es la eficacia. Asimismo, también va a ser un acto declarativo del nacimiento de la obligación tributaria. Y la autodeterminación es el acto por el cual, en este caso, el propio deudor tributario va a determinar lo que vendría a ser el quantum o la cantidad de la prestación tributaria, ¿no? Eh, Asimismo, el doctor, en este caso el profesor Sanabria Ortiz, nos menciona que la obligación tributaria es exigible cuando se vence el plazo, ¿no? Fijado por ley, y el deudor tributario no ha cumplido con la obligación tributaria. Entonces, ¿cuándo va a ser exigible? Cuando, bueno, hay un plazo y el deudor, en este caso el deudor tributario, no ha cumplido en la fecha prevista, ¿no? Ahí será exigible. También nos indica que la obligación tributaria es exigible cuando la determinación sea a cargo de la administración tributaria. Por ejemplo, en el caso de los árbitros municipales o también de la contribución de mejoras. Muy bien, eso sería con respecto a lo que vendría a ser la obligación tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria y la exigibilidad de la obligación tributaria. Espero que haya podido ayudar un poco al conocimiento que ustedes ya tienen.
Y, y bueno, esto sería todo con respecto a estos puntos que he mencionado y espero que haya sido de su agrado. Hasta otra ocasión.